Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética, entre ellos el profesor Boris Demidovich. Construcción de la gráfica de funciones por sus puntos característicos. Problema 918. Construya la gráfica de la función dada. Se tiene la función y igual a x menos 1 al cuadrado y esto por x más 2. Vamos a construir de forma exacta y paso por paso la gráfica de esta función. Se trata de una función polinomial de tercer grado y ya tenemos factorizado el polinomio. Primero determine el campo de existencia. Esto es el dominio de la función. Como es una función polinomial, el dominio es todo el conjunto de los números reales. Si existen, halle los puntos de intersección con los ejes coordenados. El intersecto con el eje Y se obtiene al sustituir la x por 0. Y al cambiar aquí en la función la x por 0, me va a quedar que Y es igual a menos 1 al cuadrado por 2. Esto es igual a 2. Y la gráfica de la función corta al eje Y en 2. Entonces se dice que este es el corte con el eje Y. Para encontrar el corte con el eje X, se hace Y igual a 0 y se resuelve esta ecuación. Aquí ya tenemos factorizado el polinomio, entonces de una manera inmediata se puede deducir la solución de esta ecuación. Esta ecuación es cierta si x menos 1 es igual a 0 o si x más 2 es igual a 0. Esto es, despejando la x me queda x igual a 1 y x, pongamos aquí, igual a menos 2. Y estos dos son los cortes con el eje X. Yo voy a construir la gráfica de la función en el programa GeoGebra. Entonces voy a ir colocando allí estos puntos, o sea, los intersectos con los ejes. La gráfica de esta función corta al eje Y en 2 y al eje X en menos 2 y en 1. Los puntos de discontinuidad. Como esta gráfica es la gráfica de una función polinomial, va a ser continua en todos sus puntos, entonces no hay discontinuidades y tampoco tiene asíntotas, así que la gráfica es continua en su dominio. Esto es continua en R, el conjunto de todos los números reales. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto es la monotonía de la función en determinados intervalos. Para ello necesitamos encontrar la primera derivada de la función. Y la forma general que tiene la función aquí es un producto. Entonces aplicamos la regla del producto. La derivada del primer factor por el segundo sin derivar más
el primer factor sin derivar por la derivada del segundo, que es 1. Y vamos a dar esta primera derivada también en la forma factorizada. Primero sacamos factor común x menos 1. Así que y' va a ser igual a x menos 1, que multiplica a 2 por x más 2. Esto es 2x más 4, más x menos 1. Y esto es igual a x menos 1 por, reducimos términos semejantes, 3x más 3. Y aquí podemos factorizar aquí este factor por 3. Y queda 3 que multiplica a x menos 1 por x más 1. Ahora hay que determinar los signos de la primera derivada de la función, porque esa función va a ser decreciente en los puntos o en el intervalo o intervalos donde la primera derivada tiene signo menos, y va a ser creciente en los intervalos donde esa primera derivada es mayor que 0, es positiva. Para determinar los signos de la primera derivada yo voy a utilizar un método gráfico. Observemos que aquí tenemos dos factores. Entonces yo voy a utilizar una recta real para cada uno de esos factores, para analizar el signo de cada uno de esos factores. Y una tercera recta para determinar el producto, o sea, el signo del producto de esos factores. Este punto es 0, aquí es menos 1 y aquí más 1. En la primera recta analizo el signo de este primer factor. Este primer factor es 0 cuando la x vale 1. Esa es la raíz de ese factor. De tal modo que ese factor va a ser 0 en 1, negativo a la izquierda de su raíz y positivo a la derecha. En la segunda recta voy a analizar el signo de este factor x más 1. Ese factor es 0 cuando la x vale menos 1. Y a la izquierda de su raíz ese factor va a ser negativo y a la derecha positivo. Y en esta tercera recta vamos a deducir el producto de estos dos factores, el signo de ese producto. Menos por menos da más. Menos por más da menos. Y más por más da más. Y estos son los signos de la primera derivada en estos tres intervalos. La primera derivada va a ser positiva de menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta más infinito. Y va a ser negativa de menos 1 a 1. De tal modo que la gráfica va a ser decreciente en este intervalo de menos 1 a 1 y creciente en la siguiente unión de intervalos de menos infinito hasta menos 1 unido de 1 hasta más infinito. Ahora hay que hallar los puntos extremos, esto es los puntos donde la función tiene un valor máximo o un valor mínimo relativo. Y estos puntos extremos ocurren en los números críticos de la función. Y los números críticos de la función son aquellos donde la primera derivada de la función es 0 o donde esa primera derivada no existe. Como se trata de una función polinomial cuyo dominio son todos los reales, el intervalo de existencia de esa función son todos los reales. Y y' es igual a 0, observando aquí, en
x igual a más o menos 1. La función en menos 1 es igual a 4 y la función evaluada en 1, se anula este término, es igual a 0. Y estos son pues los números críticos de la función. Así que los puntos extremos de la función son menos 1, 4 y 1, 0. Ahora hay que determinar si estos son máximos o son mínimos relativos. Para hacer eso hay que calcular el signo de la segunda derivada. Eso se llama el criterio de la segunda derivada para determinar si algunos puntos son máximos o mínimos y donde las abscisas de esos puntos son números críticos. A ver, la primera derivada de la función es esta, así que la segunda derivada, aplicando pues la regla para derivar un producto, es 3 por x más 1 más 3 por x menos 1. Y esto es igual a 3x más 3 más 3x menos 3. Así que la segunda derivada es igual a 6x. Y el valor de la segunda derivada en menos 1 es igual a menos 6. Y esto es menor que 0. Este punto va a ser un valor máximo relativo. Y la segunda derivada evaluada en 1 es igual a 6 y 6 es mayor que 0. Y el criterio de la segunda derivada me puede permitir concluir que aquí tenemos un valor mínimo relativo. Tracemos estos dos puntos en el plano cartesiano. Los puntos menos 1, 4 y 1, 0. Y este ya estaba trazado porque también era un corte. Y como dije antes, aquí se tiene un valor máximo relativo y aquí un valor mínimo relativo. Por último, hay que hallar los puntos de inflexión y la dirección de las concavidades. Los puntos de inflexión son aquellos puntos donde cambia la concavidad. Y la dirección de las concavidades es determinar si las concavidades son hacia arriba o son hacia abajo. Aquí se tiene la segunda derivada de la función. En los intervalos en los que esta segunda derivada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo, y en los intervalos donde esta segunda derivada es positiva, la concavidad de la gráfica es hacia arriba. Y observando la fórmula de la segunda derivada de la función, se deduce claramente que esta segunda derivada es menor que 0 en el intervalo de menos infinito hasta 0. Y allí, por supuesto, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Y la segunda derivada de la función y va a ser mayor que 0 en el intervalo de 0
a más infinito. Y en este intervalo, la gráfica de la función va a ser cóncava hacia arriba. Y la concavidad cambia cuando x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, la función y es igual a 2. De tal manera que el punto de coordenadas 0 para x, 2 para y, es el punto de inflexión. Allí es donde la gráfica pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y teniendo en cuenta toda esta información, ya es posible trazar de una manera muy precisa la gráfica de la función y. Uniendo pues estos puntos con una curva suave. Y esta es la gráfica de la función. Los cortes con el eje x en menos 2 y 1. El corte con el eje y en 2. El dominio, todos los reales. El rango también van a ser todos los reales. Es creciente de menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta más infinito. Es decreciente en el intervalo de menos 1 hasta 1. Aquí en menos 1,4 se tiene un valor máximo relativo y en 1,0 se obtiene o se tiene un valor mínimo relativo. La gráfica es cóncava hacia abajo de menos infinito hasta 0, cóncava hacia arriba de 0 a más infinito, y este es el punto de inflexión en 0,2. De esta manera concluye la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.